Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en el momento que nos encontremos para ver este video, ¿sí? Bueno, la idea es continuar con algunas clases que quedaron pendientes sobre historia y política en la educación argentina. Primero, muchas gracias a todos los que se acercaron al video y miraron. La verdad que nunca pensé que esto iba a suceder así. Eran unos videos para mis alumnos pensando en las clases virtuales, y bueno, eso. Y terminó siendo de ayuda para muchas personas, lo cual estoy muy, muy agradecido. Una aclaración. Quiero hacer una aclaración para que no digan que malo este profesor, que poco considerado. Muchos pedían ahí en los comentarios el tema, incluso después me pedían por Facebook, por correo electrónico, los PowerPoint que yo todo el tiempo en los videos anteriores estoy nombrando. Les explico algo. Primero, yo los PowerPoint, eh, digamos, a algunos pocos les pasé, a otros directamente después ya no los pasé más. No es que no quiero pasarles porque, bueno, hay un poco de trabajo en el sentido que tengo que ponerme a buscar los PowerPoint, adherirlos, anexarlos, bueno, etcétera. Pero otra cuestión que es un fin más pedagógico, didáctico, es que el dispositivo, cualquier dispositivo de síntesis que ustedes ocupen, es para justamente para hacer la síntesis, ¿no? Es para que ustedes se tomen el tiempo y el trabajo que me tomé yo, ¿no es cierto?, para hacer eso y que me sirvió. Y por eso quiero que ustedes también lo hagan. Entonces, en ese sentido sí lo hago a propósito, porque quiero que ustedes hagan sus propios dispositivos de síntesis, porque es una metodología de estudio. Entonces, háganlo, por supuesto, para hacer eso hay que tomar este espacio, esta materia con tiempo, porque lleva tiempo preparar una materia. Entonces, quizás sí es más rápido, más fácil, es más agradable a veces incluso esto de estar escuchando un video, en el mejor de los casos leer el texto y tener también la síntesis hecha visualmente. Yo lo pensé así para mis alumnos, pero me gustaría que ustedes hagan sus dispositivos, porque vuelvo a insistir, les va a servir como síntesis y como ayuda a memoria. No obstante, no significa que quizás algún ángel toque mi corazón y empiece a pasarle los PowerPoint, que son muy personales, son hechos para que, no sé, para mí y para los estudiantes como guía, como síntesis. No están hechos como deberían para mí hacerse un PowerPoint. Tienen bastante letra porque en realidad yo lo pensé justamente como síntesis. Pero bueno, quería explicarles esto porque a mí me parece importante que lo hagan ustedes mismos. Bueno, dicho esta aclaración y volver a agradecerle por tomarse el tiempo de mirar estos videos y también agradecerles por los comentarios, ¿sí? A mí me ponía muy contento cuando escuchaba y, perdón, leía los comentarios donde decían que rindieron la materia, que pudieron aprobarla. Bueno, me pone muy contento. Yo espero que no haya sido solamente que hayan aprobado la materia solamente escuchando el video. Creería que no, espero que no. Como profesor y profesor de esta materia, no. Calculo que habrán estudiado y bueno, se tomaron ese tiempo. Bien, vamos a comenzar. No nos vamos a meter en esos temas. Yo voy a hacer de cuenta que no, que no pasa nada de esto. Bueno, vamos a empezar con lo que estaba faltando, los videos que estaban faltando y que yo a algunos incluso les dije que iba a subir en este tiempo. Bueno, déjenme que verifique algo primero. Sí, está todo en orden porque ya veo que después no estoy grabando. Bien, bueno, vamos a empezar, como le decía, con el capítulo que falta, los capítulos en realidad que faltan. Vamos a trabajar quizás en dos videos esta parte, para no ser extenso, o vemos si terminamos en uno. La idea es trabajar, es decir, cómo funcionó, cómo pasó la educación en este tiempo en lo que llamamos la educación entre golpes de Estado.
En este caso vamos a tomar del golpe del año 1955 hasta el golpe de 1976 inclusive, que es el último golpe militar. Bueno, acá yo me hice una especie de cuadro de síntesis que me parece que a mí me sirvió mucho para entender, hacer un recorrido, porque uno habla de golpes de Estado y bueno, un día dijo, bueno, pero ¿cuántos golpes hubo así como tal? O bajo el concepto de golpes de Estado o al Estado argentino. Bueno, vamos a tener 6 golpes de Estado. Para repasar, algunos ya los vimos, ¿sí? Los dos primeros. En 1930, como aparece ahí, ¿sí? De Irigoyen, ¿sí? Que va a ser derrocado por Uriburu. Yo solamente voy a hacer un repaso, nada más. En el año 43, Rawson derrocó a Castillo y va a asumir como presidente Ramírez. En el año 55, ¿sí? Juan Domingo Perón va a ser derrocado, que es el momento en donde nosotros dejamos el último video, ¿no? Entonces, Perón va a ser derrocado por Leonardi y va a ser después reemplazado por Aramburu. En el año 62, el presidente Arturo Frondizi va a ser derrocado por Poggi y va a asumir la presidencia José María Guido. Luego, en el año 66, el presidente Arturo Illia va a ser derrocado por Juan Carlos Onganía, ¿sí? Con otro gobierno de facto. Y ahí, pasando 10 años, el último en el año 76, donde María Estela Martínez de Perón va a ser derrocada por Videla, por Jorge Rafael Videla, que en realidad encabezaba un equipo de dictadores militares. Voy a tomar mi matecito, ¿sí? Y vamos a seguir. Bien, a ver, esto acá podemos ver algunas tapas de diario, de Crónica, La Nación, de Clarín, sobre el tiempo que vamos a empezar a vivir. Vamos a situarnos para el año, en realidad estamos después del peronismo, ¿no? El peronismo de los gobiernos de Perón, ¿no? Del segundo gobierno de Perón. A ver, estos ítems que aparecen acá, que son una especie de síntesis de este tiempo histórico, ¿no? Como dicen los autores, establecido como un tiempo, un periodo de mucha inestabilidad institucional en todos los ámbitos. Es decir, cuando hablamos de inestabilidad institucional, nos referimos no solamente a la cuestión educativa, sino también a la política, a la economía, a la salud. Cada golpe de Estado, y eso siempre resalto con los estudiantes, cada golpe de Estado cívico-militar trajo justamente esta inestabilidad muchas veces en las instituciones. Por ahí nosotros nos abocamos mucho a la cuestión educativa, lógicamente, pero en realidad las instituciones son muchas las que quedan como inestables o incluso derrocadas. Un golpe de Estado a una nación es un golpe de Estado que se hace justamente a toda la población y en todas las dimensiones. Algunas son más vulnerables que otras y por eso es que se resiente un poquito más, ¿no? Es decir, estamos hablando de gobiernos que habían sido electos democráticamente y que fueron derrocados. Y estamos hablando de gobiernos que van a empezar a asumirse, que son militares que asumen el gobierno, ¿no? Acá se puede discutir muchas cosas, principalmente esta cuestión de las metodologías, ¿sí? Entonces, un gobierno militar que derroca a un gobierno que fue elegido por el pueblo, realmente tiene que ser un tema de conversación, tiene que ser un tema de reflexión, tiene que ser un tema de aprendizaje. Y esto es lo que yo justamente siempre resalto con los estudiantes, cómo hay como un común denominador entre todos los gobiernos militares que hubieron en relación a la educación, sobre todo, que fueron como dejando las mismas consecuencias todos los gobiernos. Y por eso me parece tan importante la historia, ¿no? Porque justamente nos va a ayudar a tener la memoria viva. Entonces, saber historia no es sinónimo de tener la memoria viva, ¿no? Son cosas que tenemos que acrecentar, que tenemos que alimentar. Podemos saber mucho de historia, saber intelectualmente, por estudio, pero no necesariamente tenemos memoria, ¿no es cierto?, institucional o histórica. Y no necesariamente pensamos históricamente.
Por eso ese también es el desafío de esta cátedra, ¿no? No solo saber los datos de la historia, sino pensar históricamente, tener memoria viva, para no cometer los mismos errores, para poder proyectarnos de otra manera. Bien, entonces, este último punto resalto porque es uno de estos comunes denominadores. El período, dice, es un período donde Argentina naturalizó la interrupción, ¿no es cierto?, de la legalidad constitucional. Y eso es lo grave. Me permito hacer este juicio, ¿no? Eso es grave, gravísimo, porque se nos naturalizó, se nos volvió costumbre y algo natural que en este tiempo, ¿no?, que haya intervenciones militares. Es decir, es como que, bueno, se espera que después de esto vengan los militares porque como nos venimos portando de esta manera, seguramente vendrán los militares y traerán, sí o no, solución a todo esto. Eso se naturalizó. Se naturalizó interrumpir, ¿sí?, violentamente, en la mayoría de los casos, la legalidad constitucional. Estamos hablando concretamente de los golpes. Ahora, la pregunta en proyección es hoy también. Hay muchas cosas que en Argentina se nos naturalizó. Muchísimas cosas. Y a mí me parece grave ¿en qué sentido? En que cuando hablamos de que algo se forma cultura y decimos esto va a ser difícil cambiar porque ya se volvió una cultura, para que algo se vuelva cultura, y es cierto, tiene que primero naturalizarse la acción. Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de repetición de actos que después va a llevar a la naturalización, lo que nos queda cuidar es que no se convierta eso en una cultura. Porque cuando algo se establece como cultura, realmente se pone muy difícil después cambiarlo. Entonces, estamos en un momento de la Argentina, ahora no hablo hoy, sino del tiempo que estamos trabajando, en donde se naturalizó este tipo de intervención. Por suerte, gracias a la memoria, gracias al trabajo, ¿no es cierto?, de la memoria y de las instituciones, esto hoy por hoy, esto de la intervención violenta de la legalidad constitucional, por lo menos por el lado de lo militar, ya dejó de ser algo natural. Pero hay otras cuestiones que están naturalizadas y que también ya están hecho cultura y de las cuales tenemos que seguir alertando. Bueno, eso como una reflexión, ¿no es cierto?, a raíz de esta frase, avanzo. Bueno, a ver, tenemos acá en la pantalla dos personajes, Eduardo Lonardi y Pedro Aramburu, ¿no?, que son, en este caso Lonardi, el que va a derrocar a Perón, ¿sí?, y que va a asumir, ¿no es cierto?, como presidente de facto, ¿sí?, desde el año 55, concretamente, 23 de septiembre y únicamente hasta el 13 de octubre del año 55. Y a partir de ahí va a ser reemplazado por Aramburu, que sí va a estar desde el 13 de octubre del 55 al 1 de mayo del 58, durante 3 años. Bueno, este es un golpe militar que se va a hacer, como dice ahí el texto, contra Perón, ¿no? Perón, para esta parte, ¿no?, de la historia de su segundo gobierno, va a tener creó muchos opositores, ¿sí? Había muchos opositores al peronismo. Bueno, no vamos a detenernos ahora porque, bueno, queremos llegar todo el tiempo a la cuestión educativa, ¿no? Por eso por ahí voy a ir como saltando nomás algunas cuestiones, pero bueno, acá había que hacer toda una historia del gobierno, concretamente de Perón, y de por qué se llegan a estos grandes opositores del peronismo, ¿no? Bueno, hay un sector de la Fuerza Armada, ¿no?, que va a estar en contra, ¿no?, como opositor. También la Iglesia Católica va a estar en oposición. Y acá es interesante también como otra institución importante el tema de la Iglesia, ¿no? Los distintos gobiernos de Perón, sobre todo en los cuales él está directamente presente, el primero y el segundo, van a haber historias de amor y odio con la Iglesia, y esto también es algo que se va a naturalizar después. Esta cuestión, esta historia de amor y odio entre la Iglesia y algunas cuestiones políticas, ¿no es cierto?, en distintas épocas.
y con la educación. Bueno, ¿por qué? Porque en un primer gobierno tenemos a una casi asociación y alianza entre lo que va a ser Perón y la Iglesia, donde ya en un segundo gobierno esto se va a romper por motivos que la historia lo podemos trabajar, que bueno, ahora no es directamente el tema, ¿no? Pero quiero decir, se fue pasando por este tipo de relaciones. Entonces, ustedes van a leer un peronismo donde tenemos una iglesia casi como con una alianza con el gobierno militar y con Perón, con Perón, y después tenemos esta época en donde dice que la iglesia es una opositora, ¿no? Bueno, justamente porque se fue pasando, las relaciones fueron cambiando y bueno, se fue dando estos cambios de, como yo digo, amor y odio entre este personaje y la institución de la iglesia. ¿Quiénes más se van a poner en contra? La burguesía agraria, la burguesía industrial, ¿no? Eh, Se puede llamar de otra forma. Ya también la forma de llamarlo burguesía también ya tiene su connotación. Pero bueno, así vamos a encontrar en muchos libros, ¿no? También va a ser opositor a la clase media explotada, la clase media que sostenía, ¿no es cierto?, el sistema. Y los opositores, los partidos opositores, que eran varios, ¿sí? Que después van a conformar como una fuerza en contra del peronismo. Todo esto que estoy nombrando, todos tienen sus motivos, todos tienen sus causas y consecuencias, es decir, ahora estamos pasando por alto la explicación pormenorizada de por qué Perón, por así decirlo, terminó teniendo tantos opositores, ¿sí? Bien, la sociedad, como dice acá, se va a dividir entre justamente dos bloques, los que eran peronistas, a favor de Perón, y los antiperonistas. En este grupo de antiperonistas van a estar todos los otros grupos que no son peronistas, justamente, que van a estar en contra del proyecto. Entonces ahí entra, digamos, todas aquellas instituciones o aquellos partidos que se oponían, ¿no es cierto?, eran oposición a Perón. Bueno, algunos de los textos coinciden en que el periodo en donde Aramburu va a ser presidente se va a caracterizar justamente por la intención de limpiar, y esa era la expresión, ¿no? Limpiar al país del peronismo, ¿sí? Una especie así como desperonizar a la sociedad, ¿cierto? Y poder reorganizar políticamente otra vez la democracia. Bueno, esta era la intención, esta era el clima en el cual se vivía en la época y eso afecta, por supuesto, directamente la cuestión educativa. Entonces, como dice ahí, ¿cuál es la situación educativa concretamente? Disculpen el ruido de todos los perros, pero bueno, este coro que tengo es parte de esto de estar dando clase y grabando videos desde el hogar. Es parte de todo de la historia de la educación argentina, como le decía a mis alumnos. Así que bueno, mientras hago el esfuerzo de concentrarme acá con esto, escuchamos ese coro, hermoso coro de animales que están encerrados acá de mi vecino. Bueno, dicho paréntesis, vamos a la situación educativa de la época, ¿no? A ver, va a haber una fuerte intervención en la vida sindical que ya sabía que había aparecido ya prácticamente de inicios del 1900 en Argentina, ¿no? Hay una intención de desestructurar todo lo que fue, como dice ahí, el montaje pedagógico del peronismo. Entonces, como había que desperonizar todo, por parte del Ministerio de Educación se busca una estrategia para eliminar todo lo que sería la simbología del peronismo que aparecía en los textos. Hemos visto en videos anteriores cómo eran los textos, sobre todo en el primero y en el segundo gobierno de Perón, cómo eran los textos educativos, los textos de la escuela, con todo el simbolismo marcado, no un simbolismo así como por detrás, sino explícito, bien marcado, partidista, ¿no? Entonces había como una intención que era justamente eliminar toda esta simbología de los textos. Pero no solamente de los textos, sino en definitiva de los planes de estudios, ¿sí? De la vida, como dice ahí, la vida cotidiana escolar. Había que
sacar a Perón y a su propuesta del medio de lo que vamos a llamar la actividad educativa, es decir, pero como simbología. Bueno, por otro lado, un grupo de docentes agremiados, afiliados, como yo le decía hoy, el peronismo va a tener distintos opositores y entre los que no eran peronistas estaban todo el resto, ¿no? Entonces, diferentes partidos van a resurgir otra vez los docentes en sus gremios, ahí aparecen socialistas, vuelven a reaparecer, vuelven a aparecer socialistas, demócratas, progresistas, radicales, ¿no? Vuelven a aparecer los llamados o aquellos llamados maestros o docentes normalistas, ¿sí? Que respondían también toda una simbología y a principios educativos que hemos estudiado. Vuelven a aparecer los escalonovistas, ¿sí? Los de la escuela nueva. Es como que la expresión bien lo dice, ¿no? Reaparecen, resurgen cuando se da otra vez como este espacio de diálogo y de cierta apertura para que puedan aparecer. Esto no va a durar mucho, pero bueno, se dio lugar a esto. Uno de los grandes reclamos, y esto es un tema muy importante, es la cuestión del estatuto docente, que hacía falta, que Perón había otorgado, pero que era un estatuto que fue rechazado por los docentes justamente por considerarlo sumamente partidista. Es decir, aquel que no estaba, por así decirlo, encardinado dentro de lo que era el partido o los principios del partido peronista, no iba a ser beneficiado con este estatuto. Por eso provocó tanto rechazo y prácticamente fue descartado. Entonces seguimos en una historia de la educación argentina donde tenemos docentes que, digamos, no tienen estatuto. Bueno, voy a pasar este cuadro ahora para no atrasar mucho. Bien, vamos a llegar después de esto a Arturo Frondizi, ¿sí? Paramburu, que en el año 58 va a asumir gobierno democrático, ¿sí? Hasta el año 62 del partido de la Unión Cívica Radical Intransigente. Bueno, vamos a ver sobre todo el gobierno de Frondizi en relación a la educación, que es lo que nos interesa directamente. Bueno, como dice ahí, a pocos meses en que se inicia su gobierno, ya comenzó una fuerte represión a todos estos sindicatos y gremios y a todos los trabajadores que estaban en huelga, que se reactivó toda esa cuestión. Entonces ingresa él en su gobierno y ya una de las primeras medidas que toma es esa. Ahora, ¿qué otras cuestiones se trabajó a nivel educativo y que fue muy importante en el gobierno de Frondizi? Él va a ordenar la cuestión, lo que se llama el orden de la cuestión docente, ¿no? Entre esas cosas, y lo remarco ahí en negrita, se promulga, ¿no es cierto?, el estatuto docente que tanto estaba haciendo falta. Un estatuto justamente es lo que organiza, ¿sí? Con reglas, con principios, con ordenanzas concretas, la vida institucional docente. Entonces era muy importante. Entonces él va a ordenar esta cuestión docente. Otra cosa que va a hacer es la viabilización de la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. Esto se va a hacer en algunos pocos gobiernos democráticos y sobre todo en los gobiernos militares, lo que se llama las famosas transferencias, cuando las escuelas se transfieren, que también es todo un capítulo aparte, ¿no? ¿Qué significa en realidad la transferencia, ¿sí? O la descentralización? Son todos temas, palabras diferentes con connotaciones diferentes. Transferir un sistema, descentralizar. Son palabras que tienen una connotación muy fuerte. En este caso estamos hablando de transferir las escuelas, es decir, que las escuelas pasen a estar bajo el ámbito de la provincia, en este caso, y no de nación, ¿no? Transferir las escuelas nacionales a las provincias. Esto se va a terminar de transferir en el año 92, si no me equivoco, con la última transferencia que fue la transferencia del nivel educativo secundario, nivel medio. Bien, Frondizi va a apoyar, ¿no es cierto?, va a posibilitar y apoyar la educación privada. Y ahora vamos a ver después
que comienza todo como una suerte otra vez de campaña a favor, ¿no es cierto?, de la educación privada. Y en muchos casos, y esto es lo lamentable, la cuestión no es estar en contra de lo que es que la educación privada sea, que haya más y que sea buena, ¿no? O que sea de competencia. El problema no es ese, el problema es cuando a veces por apoyar el crecimiento de las escuelas privadas termina dejándose de lado o eso significa detrimento para la escuela pública. Y eso es lo lamentable, porque se pierde un espacio de competencia muy importante. Y acá los que terminan perdiendo son los mismos pobladores, son los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos que no tienen las mismas posibilidades. Entonces, esto quiero que quede en claro, ¿no? Acá no estamos en contra de que crezca un sector, sino que de que crezca un sector y se deje de lado, no se tenga más en cuenta o muy poco en cuenta a otro sector. Bueno, se promulgó el estatuto docente, que eso fue un gran logro. Van a comenzar a funcionar algo muy importante hasta el día de hoy, las juntas de clasificación y disciplina que hay en cada provincia. Esto va a traer un orden en toda la cuestión educativa. Se van a abrir, se van a realizar concursos docentes para tomar los cargos. Se duplica el sueldo de los docentes, que es algo que venía muy también golpeado, ¿no? Va a haber un acuerdo, por primera vez se va a hablar de un acuerdo curricular básico, ¿no? Que tengan todas las escuelas nacionales y provinciales. Como que hasta el momento, bueno, cada provincia, cada municipio, cada escuela determinaba lo que se iba a enseñar, cómo se iba a enseñar, etc. Entonces, esto dificultaba mucho lo nacional de la educación, ¿no? Entonces se va a hacer este acuerdo básico por primera vez. Se van a crear las inspecciones, que esto justamente va a ayudar al control de las instituciones, de los gremios, de las escuelas. Eso va a ser muy, muy importante, ¿no? Y otra cuestión, va a haber acá un auge muy importante, tanto en el sector privado como el público, vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo en el privado, que es la creación de institutos de formación de profesorado. Y así llegamos en el año 58, ¿sí? Y esta es la introducción que yo hacía sobre la cuestión educativa, la ley 14.557 del año 58, como figura ahí, o también llamada Ley Domingorena, ¿no? Que el autor es Horacio Domingorena, ¿no? Bueno, concretamente, esta ley lo que hace es impulsar la educación privada, ¿sí? Darle como un empuje más importante. Esto se va a dar a partir de un evento muy importante, comenzando por la cúspide de la universidad. Recordamos que estamos con un modelo napoleónico, ¿no? Donde en la punta tenemos en la universidad. Las universidades privadas iban a poder ya expedir títulos sin necesidad de estar pidiendo la validación a las universidades públicas nacionales. Esto significa, ¿no es cierto?, un espacio ya se amplía mucho más el foco de autonomía y de libertad de las instituciones privadas. Ya no van a tener que depender de, como dice ahí, la legalidad que le da la universidad pública estatal. Todo siempre bajo el control del Estado, ¿sí? Y por otro lado, no iban a poder recibir financiamiento estatal. Es decir, van a tener libertad y el poder para poder otorgar títulos reconocidos por el Estado, bajo el control del Estado, pero por otro lado, sin el financiamiento estatal. Esto va a despertar otras cuestiones a nivel educativo que va a ser muy importante y va a ser una marca, ¿no es cierto?, de la sociedad y la historia de la educación argentina. Estamos ante, como dice ahí, una sociedad que va a estar dividida, ¿no? Como yo les marqué recién. Va a haber un grupo de la población que va a ser pro educación privada, ¿sí? Es como que reaparece otra vez esta fuerza de la educación privada, sobre todo la confesional, y los que no están
a favor o alineados. Entonces va a haber un fuerte enfrentamiento, ¿no? Entre los jóvenes, entre los docentes. Reaparece otra vez la bandera de que la educación tiene que ser laica, que tiene que ser libre, libre refiriéndose al control, que puede interpretarse como control de Estado o libre con la cuestión religiosa. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que esto hizo que la sociedad se despierte y vuelvan a reaparecer algunos reclamos, y que en el fondo son reclamos de la democracia, sobre todo la autonomía, la libertad. Por otro lado, si bien a las universidades se le va a sacar ese financiamiento estatal, se va a otorgar un subsidio estatal para la educación privada. ¿Sí? Un subsidio estatal para la educación privada. Y esto fue lo que provocó, por un lado, mucho enojo, pero por otro lado, benefició a que muchas instituciones surjan. Que institutos de educación, por ejemplo, superior, de formación de profesores, de profesores, de maestros, como se llamaba también en la época, privados, confesionales, que van a reaparecer y van a ser fundados en muchos casos por primera vez, y justamente porque van a tener esta posibilidad de ser subsidiados por el Estado, ¿no? La gestión es una gestión que va a ser privada, pero la subvención va a ser estatal. Esto creó mucho más una grieta muy importante, que es la grieta que venimos desde la época de la colonia que traemos en Argentina, ¿no? Esta famosa grieta de lo privado a lo público, de lo confesional no confesional en Argentina. Entonces, por supuesto, van a aparecer nuevas universidades, van a aparecer nuevos institutos, todos privados. Esto, como le decía, dio un empuje, un auge muy importante. Y la educación media también va a ser reforzada porque van a aparecer, como aparece ahí, nuevas orientaciones que hasta el momento por ahí no se pensaban, no se tenían en cuenta. Bueno, muy bien. Llega un nuevo golpe en el año 62. Este golpe se hace en contra de Frondizi, que era el presidente, y como dice ahí, va a asumir un civil, no un militar, que es el presidente provisorio, que va a ser José María Guido, que del año 62 al 63. Bueno, acá no podemos hablar de grandes cuestiones, cambios educativos. Pero sí llegamos al año 63, que va a ser electo presidente Arturo Illia, ¿no? Él va a estar de presidente el año 63 al año 66, que después también va a ser otra vez derrocado por un gobierno cívico-militar. Bueno, en algunas cuestiones Illia va a seguir los lineamientos que había dejado Frondizi a nivel educativo. Illia es un presidente que acá me cuesta ser objetivo porque lo admiro muchísimo. Uno de los presidentes olvidados de la historia, y a nivel educativo, bueno, realmente vale la pena tenerlo en cuenta nuevamente. Illia es un académico, Illia es un personaje de la tierra, de la calle, es un profesional médico y es un personaje que transitó por la universidad, que conoce la universidad, y que para él la clave justamente pasa por la cuestión educativa. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, no es de extrañarse todo lo que él luchó y logró por la educación en tan poco tiempo. Él va a ser, a nivel educativo, es un tiempo donde se va a invertir mucho en educación, ¿sí? Va a haber un presupuesto nacional para la educación bien engordado, muy importante. Él va a poner en vigencia ese estatuto docente que se había planteado en el gobierno de Frondizi. Él va a buscar unificar, por así decirlo, todo lo que es la organización gremial docente. Es una persona muy innovadora, con muchos deseos de que el país progrese y que la educación va a ser justamente ese medio. Así que él va a dar mucha apertura a todo lo que va a ser las innovaciones pedagógicas en la época. Es decir, va a intentar de que la educación se renueve, se innove.
Entonces va a haber mucha apertura a todo lo nuevo. Esto no trajo, por supuesto, que muchos simpatizantes, sobre todo personas que por ahí ya estaban, digamos, como llamamos hoy, en su zona de confort, van a rechazar muchísimo toda esta apertura. No lograron entender o entendieron, pero decidieron no llevar adelante esta apertura democrática, ¿no es cierto?, en el campo educacional por parte de Ilía y su gobierno. Van a aparecer, como dice ahí, nuevos movimientos liberales laicos. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que toda la cuestión privada y confesional había otra vez como resurgido fuertemente. Entonces esto va a traer como que la otra contraparte surja otra vez y van a aparecer movimientos liberales laicos escalonivistas, como dice ahí, y donde va a haber mucha influencia por parte de la psicología social, por parte del psicoanálisis, que van a empezar a tener una fuerte incumbencia en las cuestiones educativas. Esto va a traer un cambio, ¿no es cierto?, más radical en todo esto, ¿no? Van a aumentar las escuelas, los estudiantes, los docentes, en todos los niveles. Hay como un aire fresco, como un empuje a nivel educativo, y esto trae un entusiasmo mayor por toda la cuestión. Bueno, y como dice ahí, se incentivó y se garantizó la educación de adultos, que era algo que no estaba muy programado todavía, y que Ilía lo va a llevar adelante, y que después, con Alfonsín, la educación de adultos va a tomar otra fuerza muy importante. Bueno, yo acá quise compartirle en su momento a los alumnos dos frases muy importantes. La primera voy a tomar sobre todo, que dice: jamás acepten los jóvenes, él hablaba mucho de los jóvenes, ¿no?, que les cercenen, que les corten el más importante de los derechos que tiene el ser humano, que es la libertad de pensar. Esto me parece fantástico, sí, nada nuevo quizás para algunos, pero que un presidente lo esté diciendo en esos años fue muy importante. Sobre todo un presidente que está entre golpes de Estado y que sigue reclamando fuertemente este derecho a la libertad de pensar. Esto es anecdótico, después lo van a ver ustedes mismos, que es su declaración jurada. La declaración jurada de Arturo Illia es una cosa fantástica. Bueno, no importa ahora. Termina el gobierno Illia mal, porque termina con un golpe de Estado en el año 66, donde van a aparecer 3 dictadores sucesivos, ¿sí? Estamos un tiempo realmente nefasto también, lo que se va a llamar la Revolución Argentina, ¿no? Estamos hablando de Juan Carlos Onganía, de Marcelo Levingston y de Alejandro Lanusse. Esto va a ser hasta el año 73. Solamente para ver y nombrar. Vamos con Onganía, ¿sí?, que fue el que derroca a Illia. A ver, no hay muchos cambios educativos. Bueno, esto es una constante. Este es otro de los puntos, los comunes denominadores que yo llamo de toda la relación entre dictadura y educación. En toda la dictadura van a ver que aparece sin grandes cambios educativos, salvo la última, donde sí van a haber grandes cambios educativos, que es la del 76. Cambios lamentables, pero cambios en fin. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? La educación fue no fue beneficiada para todos los sectores, sino para algunos y en algunos niveles. Y eso es muy importante tener en cuenta. Ese es un común denominador. La educación en los gobiernos militares no es una educación que creció para nada. Los grandes cambios educativos se gestaron en los gobiernos democráticos, para bien, para mal, con críticas, con cosas para reconocer, pero se gestaron movimientos, cambios. Bien, a ver, leyes, como dice ahí, decretos de transferencia. Esto también es un común denominador. En todos los gobiernos militares se habla de transferencias, todo el tiempo transfiriendo escuelas, es decir, en definitiva, sacándose una responsabilidad, sacándose un compromiso y a nivel, sobre todo, teniendo en cuenta que transferencia educativa significa menos gasto para la nación.
y más responsabilidad para las provincias. ¿Esto qué va a generar? Desigualdad social. No todas las provincias pueden hacerse cargo de la misma manera y con el mismo potencial del sueldo de los docentes, de la calidad educativa de la provincia, etc. Entonces, transferencia, que en realidad se acompaña con un discurso que tiene que ver con otra cuestión, en realidad de fondo, transferencia significa menos gasto para la nación, depositamos la responsabilidad en las provincias y que cada uno se arregle, porque en definitiva uno se pone a investigar y termina haciendo eso. En este caso estamos hablando de transferencia de las escuelas primarias, las nacionales que pasan a las provincias. Va a haber otra vez, obviamente, estamos hablando de imposición de fuerza, estamos hablando de represión a los gremios, represión a las universidades. Esta es una constante, ya se viene haciendo algo natural, ¿sí? Como dice ahí, se va a detener, por supuesto, todo lo que es actividad científica, todo lo que era publicaciones, modalidades democráticas de gestión. Esto después se va a agudizar muchísimo más en el año 76, en la última dictadura. ¿Esto qué provoca? Una oleada fuerte de docentes renunciando, de docentes de la universidad y de las escuelas yéndose del país. Docentes, digamos, emigrando, docentes yéndose, ¿no es cierto? Y renunciando, ¿sí? Se pierde lo que nosotros llamamos las fugas de cerebro, que muchos países en Latinoamérica lo tuvieron y lo tienen, ¿no? Bueno, claro, otro común denominador. Acá los que terminan perdiendo siempre va a ser la escuela pública, la escuela del Estado, gestada por el Estado y subvencionada por el Estado. Y en contraparte, lo que van a surgir o van a poder sostenerse porque tienen otros medios va a ser justamente la educación privada y sobre todo la confesional. Entonces, la escuela, la Iglesia Católica en este caso y la educación católica va a tener que empezar a hacerse cargo de esta acción educativa que fueron dejando, por así decirlo, se fue retirando el Estado, entonces la Iglesia responde a esto. En algunos casos, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que reconocerlo, que bueno, la Iglesia justamente lo que va a hacer es cubrir esa necesidad que abandonó el Estado en los gobiernos militares. Pero en otros casos no se pudo, y en otros casos solamente fue beneficiado la educación privada. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Y por qué es que a veces se presenta tanto rechazo con la posibilidad de los gobiernos militares? Porque justamente viendo las consecuencias. Ahora, tener en cuenta también que en los gobiernos democráticos y en general, con la relación en general de toda la sociedad, también hay que hacer análisis fuerte, ¿no? Un gobierno democrático no significa que todo funcione bien, como tampoco decir que un gobierno militar va a ser la única solución a algo. Me parece que tenemos que estar todo el tiempo buscando el equilibrio y pensando en que una sociedad civil, bueno, justamente se enriquece y se va a enriquecer con la democracia y con la libertad de sus ciudadanos. Entonces tenemos que todo el tiempo velar por eso. Y la educación va a ser el gran medio, el gran medio. Bueno, se clausuran, ¿no es cierto? Se clausuraron experiencias que eran experiencias de innovación, que ILIA había hecho mucha fuerza, ¿no? En lo que era la educación pública. Es decir, otra vez la educación pública va a ser golpeada, ¿no? Y van a empezar fuertemente las represiones a los movimientos estudiantiles. Esta época y esto puntualmente, esto último, va a traer una fuerte contracara, que llamamos, ¿no? Como que en la historia busca esa equilibración, ¿no? Cuando hay mucho de algo y que hace peso la balanza, como que hay otro sector, otras ideas, otros personajes que van a surgir para poder equilibrar esto. Bueno, la contracara lo van a tener algunos personajes importantísimos en la historia de la educación argentina, como son Juan José Hernández Arregui, Arturo Jaureche. Van a movilizar, van a reincentivar algunos sectores y sobre todo lo que tenía que ver con
una educación más crítica, ¿no? Como dice ahí, van a tratar que las obras se vuelvan más nacionalistas, populares, revisionistas. Van a aparecer muchos grupos que van a ser grupos de estudio, institutos privados, eh, tanto confesionales como laicales, ¿no? Es una época en donde se va a invitar mucho a la reflexión histórica, va a haber un empuje, una fuerza muy importante con lo que va a ser el estudio de la historia argentina. Por eso nombro a estos dos personajes, sobre todo a Juan José Hernández Aregui, ¿no? Aregui, con la cuestión de la historia, es un ensayista, un historiador muy, muy importante. Bueno, acá lo tenemos a Jauretche, Arturo Jauretche, en esta época, justamente donde él va a ser el que va a ser fuertemente, críticamente, va a plantear que existe esta disociación entre democracia y el nacionalismo popular, que hay que revisarlo. Va a ser un defensor fuerte, digamos, de la escuela pública, la escuela laica, la escuela gratuita, que es una escuela que viene golpeada, que viene sufrida. Vuelvo a insistir, por ahí se termina siempre beneficiando un sector, los que más pierden son los que menos posibilidades tienen justamente, ¿no? Él va a proponer una cuestión que tiene que ver con la pedagogía que se llama una pedagogía que justamente esté contrapuesta a lo que va a ser lo que él llama la colonización pedagógica. Este es un término que se empezó a utilizar en esta época, ¿sí? A mediados del 1900, segunda mitad, en toda Latinoamérica, ¿no? Colonización y descolonización, que en pedagogía hoy lo trabajamos mucho también, un capítulo aparte. Bueno, él va a empezar a hablar, a prestar atención sobre esta colonización pedagógica, ¿no? Que hubo, ¿no es cierto? Y que hay que empezar a atender y, como diríamos hoy, descolonizar esto es el desafío. Bueno, va a ser una fuerte crítica, ¿no es cierto?, desde lo académico, en el sentido, como dice el texto ahí, hay una crítica, o sea, él critica la imposición que hay de lo académico por delante de las necesidades sociales. Hay hambre. En Argentina hay hambre. En Argentina hay necesidades básicas que no están siendo cubiertas, va a decir Jauretche. Y esto no podemos continuar en esta situación. Entonces va a ser muy importante esa cuestión, ¿no? El personaje Jauretche y Aregui valen la pena realmente estudiar sus obras. Bueno, tengo que pasar rápido. Aregui justamente lo que va a hacer es sostener, ¿no es cierto?, que cuidado, la educación de los jóvenes, ¿sí?, está siendo muy influenciada por la oligarquía. Esto va a traer consecuencias, digamos, muy importantes, negativas. Y él es más directo en algunas cuestiones, mucho más fuerte, va a decir que justamente hay muchos docentes que no son revisionistas, que no son críticos, y esto trae mucho, digamos, consecuencia negativa para la educación y la formación de los jóvenes. Entonces, lo que quizás Jauretche hacía alusión a una cabeza, a una mente colonizada, decía Aregui, hablamos de una mente, unas cabezas apolilladas, ¿no? Apolilladas, ¿no? Y esto trae consecuencias negativas. Hay que despertarse de esto, ¿no? Bueno, lamento no tener tanto tiempo para seguir profundizando lo que es el pensamiento de estos historiadores y ensayistas importantes. Bien, así llegamos a Alejandro Agustín Lanusse, que va a ser presidente del año 71 al 73, donde educativamente se va a crear la ley 19682 del año 72, que es la ley que justamente crea el Consejo Federal de Educación. Que el Consejo va a estar presidido por el Ministro Nacional de Educación y la misión que va a tener, el encargo, el trabajo que va a tener justamente es planificar, coordinar, asesorar todo lo que es la política, el movimiento político educativo nacional, teniendo en cuenta todos los niveles educativos, tanto a nivel macro de nación como a nivel de las provincias. Bueno, a ver, hay una seguidilla a partir del 73, tenemos
a Héctor José Cámpora en el año 73 como presidente a cargo. Después va a aparecer Raúl Alberto Lastiri en el año 73 también. Y en el año 73 al 74 vuelve Perón, ¿sí? Y bueno, después él fallece y va a quedar a cargo de la presidencia su mujer, ¿no es cierto? María Isabel Martínez de Perón, que va a estar del año 74 al 76, también después derrocada por un gobierno militar, un gobierno de facto. Bueno, a ver, durante el gobierno, como dice ahí, de Cámpora y de Perón después también, las universidades van a estar dirigidas por grandes intelectuales de la izquierda podemos llamar partidista peronista, ¿no? Se van a lograr muchos cambios, ¿sí? Muchas innovaciones pedagógicas didácticas, eso es una realidad, eh, con algunos a favor y otros en contra, por supuesto. También va a ser un momento donde va a haber muchas internas muy fuertes, ¿no es cierto?, entre los peronistas, ya sea de derecha a izquierda, y entre también los peronistas y los antiperonistas. Es decir, hacia adentro del peronismo, los de izquierda y derecha, y después entre los peronistas todos y los antiperonistas. Bueno, esto es una historia que se sigue repitiendo. Así fue siempre. Y creo que hoy por hoy, es una opinión personal, lo que veo en la historia sigue pasando lo mismo, ¿no? Hay como, en ese sentido, hay un peronismo muy unido, que dentro de ellos muchas veces están divididos, ¿sí? Pero que cuando se trata de enfrentar, por así decirlo, a otros que no son peronistas, se logra esa unión entre peronistas y se conforma esa distancia con los antiperonistas. Bueno, esto es algo que es histórico, es así. Fue así, por eso quiero resaltar desde estos años, antes y creo que actualmente. Bueno, va a haber una fuerte intervención de las universidades nacionales, ¿sí? Y eso va a ser durante el periodo presidencial de Martínez de Perón. Bueno, y así llegamos a el golpe de Estado del año 76, que vamos a hacer en otro video, ¿sí? Voy a cortar con este video ahora, ¿sí? Para comenzar un segundo video exclusivamente de este golpe militar, ¿sí? Se hizo muy largo este video, por eso quiero cortar un poco acá y después continuar. Muchísimas gracias y nos vemos en el otro video donde vamos a trabajar el último golpe de Estado. Muchas gracias.